Shalom, Talmidim Karim, bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias del programa Rotfe Tzedek. Vamos a iniciar creando un enlace, un puente entre las conferencias previas y las próximas conferencias, de manera que no perdamos el hilo entre ambos ciclos de conferencias. Comencemos preguntando por qué Hashem creó el mundo y por qué el ser humano fue puesto aquí. La información seguro que la tenemos, o sea, la respuesta la podemos hallar en las conferencias previas, pero quiero incorporar nueva temática de manera que, como dije, creemos el puente con la temática previa y la temática de las próximas conferencias. ¿Por qué Hashem creó el mundo y qué significado tiene que el ser humano haya sido colocado como un ser importante sin el cual no puede existir el mundo? Bien, el mundo es claramente la expresión de un ser perfecto. Lo que vemos en el mundo de la materia es perfección. Esto implica que hay un propósito en el mundo. Un creador perfecto, un propósito en el mundo y consecuentemente un objetivo. ¿Cuál es este? La narrativa de Bereshit, en los días de la creación, aparece la frase una y otra vez, Vayar Elohim ki tov, y vio Elohim que era bueno. Después de cada especie, de cada grupo de seres vivos, o sea, las diferentes formas de vida, aparece la expresión Vayar Elohim ki tov. Elohim vio que era bueno, pero además al concluir toda la narrativa de la creación, aparece una expresión, una oración más compleja, más significativa. Vayar Elohim et kol asher asa. Elohim vio todo lo que había hecho. Vehine tov meod. Y fue muy bueno. Eso indica que todo lo que se creó debe su existencia al bien. El bien es parte de la esencia de cada cosa que existe. Así pues, las creaciones de Elohim existen en este mundo por el bien que contienen. Si esta esencia de bien de la creación no tiene existencia perdurable, entonces estaría condenada a la extinción, toda la creación. Algo que no tiene ningún bien no puede tener una existencia perdurable. Este es el mensaje del texto hebreo. Una vez más, recordemos lo que dijimos ya desde el inicio. El idioma hebreo es un idioma expresado en ideas concretas, en un lenguaje concreto, conceptos que se pueden sentir, palpar, ver, experimentar, o sea, en los 5 sentidos que tiene el ser humano, a través de ellos se expresa el lenguaje hebreo. Por lo tanto, esta realidad o esta síntesis que les acabo de presentar, lo encontramos claramente en el texto hebreo. El término tov, por ejemplo, que es traducido usualmente como bien o bueno, en hebreo esto viene de la raíz tet y bet. Se traduce como tov, la raíz es tet y bet. Significa realmente, para la concepción hebrea, para la imagen del lenguaje hebreo, preparar algo para recibir. Por lo tanto, cuando algo se concibe como bueno, cuando el lector hebreo ve las letras tet y bet, sabe que de lo que se está hablando es algo que ha sido preparado para recibir algo, o en términos más simples, algo con sentido trascendental, algo que va a perdurar. Y el ejemplo clásico lo vemos cuando en la temática donde se ordena en el contexto de la creación del Mishkan, aparece la expresión Hatavat Hanerot. Preparen las mechas de las velas para la menorá, para el candelabro que estaba en el Mishkan y luego en el templo. O sea, para que las ilumine el Cohen. Hatavat Hanerot. Preparar las velas también puede ser comprendido como hacer algo positivo con las nerot,
con las velas, con las mechas. Es decir, cuando Hashem vio que lo que él había creado estaba preparado y era adecuado para cumplir el propósito para el cual fue creado, entonces dijo la expresión Ki Tov. Es bueno. Tiene un sentido de perdurabilidad. Si algo no puede cumplir su propósito, su objetivo de la creación, entonces es considerado en el idioma hebreo Ra. Ra significa mal o malo. La raíz de este término significa exactamente lo inestable, lo que no tiene sentido de futuro o continuidad. No tiene ningún sentido de existencia. Está condenado a la extinción. Así que las criaturas individuales pueden quizás no alcanzar su potencial. Y como individuos pues pueden ser deficientes, pueden carecer de perdurabilidad. Pero cada cosa que Hashem, que el Creador, hizo, creó, formó, dice el texto, era bueno. Ki Tov. Por supuesto, en línea con el propósito de la creación. Y como tal, cada categoría de la creación tenía entonces perdurabilidad, sentido de continuidad. Chiyut, vitalidad. Por otro lado, cuando algo no cumple su objetivo previsto, como dijimos, es lo que se considera Ra. Algo, decimos que está a punto a desaparecer. Definitivamente no tiene continuidad. Va en contra de su propia esencia, porque dijimos que el Creador todo lo hizo Tov, pero tiene la opción de convertirse en Ra, de perpetuar Tov o transformarse en Ra. O sea, que tenga utilidad o que tenga la opción, el derecho de elegir no continuar. Esto se manifiesta cuando todo lo que existe en la materia, en el mundo físico, pues se utiliza para el bien, para un bien común, o se utiliza totalmente en oposición a la voluntad divina. Esto es lo que se concibe entonces como Ra. Quiéralo o no, no tendrá continuidad. Así pues, en el lenguaje de Bereshit ya se habla del concepto de existencia, de vida, de muerte, de vida eterna, y estos temas sí los mencionamos, los clarificamos en conferencias previas. Hashem entonces creó y sostiene a cada elemento del mundo para que pueda cumplir su propósito. Y ese propósito se basa en proporcionar un entorno para que el ser humano cumpla su propósito. Toda la creación depende de quién. Por supuesto del Creador, es la fuente, pero el asociado, el encargado en la creación, en el mundo, es el ser humano. Entonces todo está puesto al servicio humano. Todo está preparado para que tenga un buen funcionamiento, para que perdure. Depende del ser humano en qué sentido quiere utilizar la materia. Para que perdure o para que pierda su funcionamiento, su sentido de existencia. Si el ser humano no funciona según lo previsto, porque no solamente la materia fue creada con sentido de continuidad, sino también el ser humano. Pero hay requisitos, hay limitantes, hay instrucciones que llevar a cabo. Así que si el ser humano no funciona según lo previsto, la creación entera pierde su propósito y se anula. Una vez más, toda la creación fue entregada en manos del ser humano. Él es el asociado, el encargado de mantener el orden. Y esta realidad la vimos cuando mencionamos el diluvio, el Mabul, la época de Noah o de Noé, donde está escrito en la narrativa de la Torá que Hashem dijo, erradicaré al hombre de la faz de la tierra. Pero clarifica el texto, desde el hombre, o sea, desde el ser humano, los animales, las criaturas que se arrastran, las aves del cielo, etcétera, etcétera. Bereshit 6. ¿Por qué razón la decisión de destruir al hombre implica la destrucción de los animales, de las aves, etcétera? ¿Por qué razón?
El Midrash nos presenta un mashal curioso, una breve historia, una narrativa para aprender el mensaje del por qué el ser humano, cuando no realizó su función, Hashem dijo: voy a destruir a toda especie, como si también las especies estuviesen haciendo una mal función. El Midrash nos dice que para comprenderlo hay que pensar en un rey que preparó una lujosa boda, una lujosa casa para su hijo, pero resulta que el hijo se rebela contra el padre. Al rey no le quedó otra opción que ejecutar al hijo. Pero conjuntamente con la ejecución del hijo, decidió el rey destruir todo lo que había preparado para la boda y para la casa. Y se lamentó diciendo: si mi hijo, o sea, para quien yo preparé todo esto, ya no está, se fue, entonces, ¿qué puedo hacer con lo demás? Con el entorno, ¿qué hago? Destruirlo de igual manera. Del mismo modo, entonces, en relación al ser humano, debido a que existió un fracaso por parte del ser humano, entonces Hashem, el creador, decide destruir todo lo que había creado para él, para el ser humano. Solo cuando el hombre o el ser humano es bueno, o sea, cuando cumple su propósito, cuando perdura, cuando le da continuidad a la materia, a su vez le está dando continuidad al resto del mundo, a todo lo que existe. Primero a él, como ser humano, se debe valorar y darse continuidad a él mismo. O sea, lo que explicamos en conferencias previas, conocerse a sí mismo y reaccionar ante la vida positivamente, utilizando sus cualidades positivamente. Esto hace que él perdure como ser humano. Aquí viene el tema de la resurrección, temas que aclaramos en conferencias previas. Pero una vez que el ser humano, y aquí viene el punto de conexión, una vez que el ser humano, él mismo, hace todo lo posible por mantener su orden, su continuidad, a la vez le da continuidad a todo lo que existe, a todo lo creado para él, porque todo lo creado depende de él, depende de su conducta. Si no se quiere él, si no se da valor él, si él no cumple sus obligaciones con sí mismo, ¿de qué manera puede el ser humano tomar todo lo que existe a su alrededor con un sentido positivo? Si él mismo no se acondiciona bajo las limitantes expresadas por el Creador. Por ello es que Elohim colocó su propia gloria en las manos del hombre, y esto es Selem Elohim, la potestad de libre elección, de hacer uso de las facultades para el bien. La tarea del ser humano entonces es vencer las artimañas, las tentaciones del Yetzer Hara. Esto es la posibilidad de hacer el mal, de usar el poder de Bejirá o de libre elección. En vez de usarlo para el mal, usarlo para el bien, seguir la voluntad divina sobre el mal. Y con este fin, entonces, el hombre debe pasar por numerosas pruebas constantes, diarias, y entonces, si las pasa, pues siente la satisfacción mayor que puede experimentar el ser humano, que es estar en conexión con la divinidad. Porque está en su esencia. Cuando el ser humano hace el bien, se siente bien. Cuando hace el mal, se siente culpable, se siente que no se ha expresado, no se ha desarrollado en la vida. Así que, ¿cuáles son las cosas más importantes en la vida? Y esa temática está complementando las previas, una vez más, la temática previa, y nos está preparando para las próximas. ¿Qué es lo más importante en la vida? Este mundo, comprenderlo que es un lugar para prepararnos para el mundo venidero. Y ahora voy a explicar qué es el mundo venidero. El mundo presente, entonces, si tiene un objetivo, y este es prepararnos para el mundo venidero, entonces el mundo presente no tiene un fin en sí mismo. En consecuencia, las cosas que son importantes en la vida son aquellas que nos ayudan a lograr ese propósito, que es vivir en el mundo venidero. Y vamos a explicar que el mundo venidero no es irnos a otro planeta,
El mundo venidero no viene después, no es un mundo que viene después que éste se destruya, sino que el mundo venidero, o en hebreo Olam Haba, es un término que no surge en la Torah, es un término que surgió gradualmente dentro del pueblo de Israel cuando quisimos definir que podemos transformar el mundo tal y como está, el caos en la perfección, como fue la imagen del Creador en Bereshit, quien transformó el caos, el desorden, en un orden y en un mundo perfecto y bello. Entonces, Olam Haba, traducido como mundo venidero o el mundo por venir, en realidad significa el mundo que está viniendo, aquí y ahora. El hombre puede forjarlo cada vez que hace el bien. Entonces, mundo venidero, Olam Haba, no es un mundo, digamos que podemos decir, ese mundo vendrá cuando venga el Mashiach. No, ya el Mashiach se manifestó, ya la Torah se dio. El mundo venidero lo hacemos nosotros, lo forjamos nosotros con nuestras buenas actitudes en la vida. Cuando seguimos la voluntad divina, estamos viviendo los primeros pasos del Olam Haba. Pero lo importante es que todos los seres humanos hagamos todo lo posible por traer ese mundo en cada espacio donde vivimos. El Olam Haba puede ser manifestado en una persona, luego en su familia, luego en su comunidad y luego puede ser manifestado en su país. Y esto es precisamente, esta es la razón por la que Israel fue elegido como nación, para traer ese mundo ideal. El mundo significa pues el tiempo donde los seres humanos están capacitados para vivir en justicia y en equidad los unos con los otros, a pesar de las diferencias que son naturales entre nosotros. Así que, en ese sentido, disfrutar de los placeres físicos de este mundo, que se conoce como, digamos, acumular lujos, lograr mejoras materiales, todo esto que no es malo en esencia, no debe considerarse como las prioridades de la vida. La realización de las misvot, el poner en práctica las misvot en el diario vivir, el estudio de la Torah obviamente, los actos de Hesed, altruismo, bondad, que lo vamos a explicar a continuación con más detalles, y sobre todo el refinamiento del carácter, de las cualidades o de los rasgos negativos y positivos, todo esto son los medios o las herramientas con las que podemos obtener nuestra recompensa eterna, si queremos usar el término, que es vivir en el Olam Haba, es decir, lograr que aunque nuestro cuerpo esté limitado a tiempo y espacio, nuestra entidad, nuestro nefesh, queda en la memoria de Hashem Yitbaraj. Y si creamos esta relación de justicia y equidad, si hicimos vivir realmente nuestro ser en este mundo, en este contexto de tiempo y espacio, según las limitantes expuestas por el Creador, si usamos nuestra capacidad adecuadamente, de seguro podremos interactuar con el mundo de la materia una vez más. Entonces, bueno, curiosamente, antes de continuar, quiero resaltarles un detalle, una vez más, tomando en cuenta el lenguaje hebreo, lo importante del lenguaje hebreo. La Torah especifica que el ser humano, una vez en la creación del ser humano, especificó una y otra vez Kitov. No en el ser humano, quiero decir, en la creación en sentido general. Elohim vio Kitov, que todo era bueno. Pero cuando hace mención del ser humano, curiosamente no se menciona la frase Kitov, que era bueno. Sin embargo, como dije anteriormente, cuando se finaliza la creación, Hashem dice que todo era Tov Meod, todo era muy bueno. Curiosamente, y este es el detalle, Meod, que se traduce como muy, lleva exactamente las mismas letras que componen también el nombre Adam, pero de forma inversa.
no tiene el mismo orden. Me'od, mucho, y Adam contienen las mismas letras, pero no en el mismo orden. Y basado en ello, entonces, el Midrash nos informa que el ser humano fue creado de forma desordenada, o sea, que el ser humano, y ese es el mensaje de la narrativa de Bereshit, el ser humano debe trabajar en el perfeccionamiento de su carácter. Y ese es el propósito, entonces, uno de los propósitos que el ser humano puede comprender del porqué de su existencia, el porqué, las pruebas, las dificultades que pasa. De manera que pueda entonces el ser humano venir a ser Adam Tov. En lugar de Tov Me'od, muy bueno, pues pueda transformar, pueda corregir sus errores y venir a ser entonces Adam Tov, un buen ser humano. Es una nota curiosa. Lo opuesto, pues, ¿qué sería? Ya dijimos que es lo opuesto a Tov. Tov significa sentido de continuidad. Cuando el ser humano usa sus capacidades en el buen sentido, de la manera apropiada, balanceada, según las limitantes expresadas por el Creador, entonces el ser humano puede eternizarse, puede perpetuar su vivencia en este mundo. Lo contrario es Ra. El ser humano no sigue las normas divinas, no cumple su propósito y entonces él mismo se extingue. No solamente de la existencia, sino también de la vivencia, de la interacción con la materia, al no cumplir su propósito. Así que para alcanzar este objetivo, cumpliendo su propósito y potencial, debe perfeccionar tres, por reducirlo así, tres facetas diferentes en su existencia. O no su existencia solamente, sino su interacción con el mundo. Primeramente, debe cumplir su potencial en relación con él mismo, ya lo dijimos. Debe cumplir luego su potencial en relación con el Creador, implementando la voluntad divina, o sea, la voluntad de quien lo trajo a la existencia. Luego, cumplir su potencial en relación con su prójimo, cumpliendo con sus responsabilidades, con las personas que también Hashem creó. Y claro, cumplir su potencial en relación a otras formas de vida. Hashem ha puesto el mundo físico que conocemos, lo ha puesto en nuestras manos. Esto nos proporciona una gran oportunidad para hacer del mundo un lugar, lo que llamamos en español un lugar mejor. Pero cuando decimos un lugar mejor, lo que queremos decir es que se manifieste la divinidad en este mundo. ¿De qué manera? ¿A través de un templo? No, a través de nosotros. Recordemos que fuimos creados Beselem Elohim, a la imagen divina. ¿De qué manera se manifiesta la divinidad? A través de nuestros actos, perpetuando el mundo en orden. Pero también entonces se nos dispone no solamente sobre un individuo en particular, Adam, la responsabilidad, sino todos los seres humanos. No podemos olvidar esto. Tenemos sí una responsabilidad, cada persona individual, pero si no lo hacemos todos, no logramos el objetivo. Así que tenemos que esforzarnos por alinear nuestras prioridades, que ya dijimos no está en lo pasajero, no está en acumular riquezas, sino en nuestras prioridades son estos objetivos. Vivir la vida con el sentido que tiene. Poner en práctica el bien en lugar del mal. En términos simples, el ser humano fue creado como un asociado con Hashem Yitbaraj, para llevar este mundo a ese objetivo, para que perdure el bien. La vida verdadera o el objetivo de la vida es vivirla apropiadamente. No hay otro objetivo que permanecer en orden, permanecer imitando al Creador. Recuerden las palabras de Rabbenu Yehoshua. Im tirse labo b'chayim shemor et hamitzvot. Si quieres entrar en la vida, guarda las mitzvot.
o lo que el equivalente de guardar las mitzvot sería haz la voluntad divina. Notemos el término entrar en la vida. No está diciendo quieres entrar en la vida del mundo venidero. No, entrar en la vida. La pregunta obviamente en contexto fue, ¿qué hago para adquirir la vida del mundo venidero? Rabbi Joshua responde, ¿quieres entrar en la vida? No en la vida del mundo venidero, sino en la vida, guarda los mandamientos. Porque la vida del mundo venidero está presente o la podemos encontrar en la vida en sentido general. Es una vida que no cesa, es continua. Cuando vivimos la voluntad divina en el Olam Haba es la voluntad divina en el Olam Hazé. Vayomer Yehoshua le talmidav. Rabbi Yehoshua dijo a sus talmidim, Amen ani omer lachem, kaved leashir labo b'malchut shamayim. Es muy difícil, dijo Rabbi Yehoshua, para un rico entrar en el Malchut Shamayim. Es muy difícil para un rico entrar en un contexto, en una comunidad, en un mundo, en un reino donde se plasme la voluntad divina. ¿Por qué el rico? Porque el rico significa lo que dijimos anteriormente. La prioridad o la persona que le da prioridad en su vida a, digamos, acumular lujos. Esta persona nunca va a cesar de desear acumular lujos. El ser humano con deseos de riquezas nunca estará satisfecho. Entonces, si los seres humanos tienen esa tendencia, y esa es la crítica que hace Rabbi Joshua sobre los ricos, es que si los seres humanos tienen estas tendencias de acumular y acumular, esto nunca cesará. Hoy tiene y mañana querrás más. Entonces, esto se convierte en tu prioridad en la vida. Es difícil que un rico entre en el Malchut Shamayim. Significa es difícil que un rico ponga en práctica la vida según está decretada en la Torah. La voluntad divina que le da prioridad a equilibrar lo pasajero o usarlo de manera productiva. Y todo esto, por supuesto, respondió a nuestra pregunta inicial: ¿por qué Hashem creó el mundo y por qué el ser humano fue puesto aquí? No podemos avanzar a las próximas conferencias si no tenemos esto claro. ¿Por qué Hashem creó el mundo y por qué el ser humano fue puesto aquí? ¿Cuál es el objetivo del mundo? No es irse a otro planeta, sino que perdure su funcionamiento. El objetivo no está sino en la vida misma, en cómo la vivimos. Podemos vivirla en este Olam Hazé y en el Olam Haba. La misma vida. Todo es con sentido. Quizás nuestro entorno puede cambiar, nuestro contorno inclusive, pero la vida sigue siendo la misma. O sea, la vida con sentido. Quiero decir, la vida del ser humano. O sea, perpetuar el bien en cada momento. Eso es experimentar el bien, y esto es nuestra esencia misma. Y es por esto que el ser humano puede sentir la satisfacción, y ese es el regalo divino, el ser humano. Porque estamos viviendo de acuerdo a cómo fuimos confeccionados. Por supuesto que esto trae una segunda pregunta, y creo que la respondí ya previamente. Me adelanté, la respondí, y es que toda persona se pueda preguntar, entonces, ¿qué es lo personal o qué sentido tengo yo como individuo en la vida? ¿Tengo una experiencia individual en la vida? Por supuesto que sí. Se requiere que cada individuo observe las instrucciones divinas, según el contexto en que fue creado. Por supuesto, el padre no puede observar en su edad de padre las instrucciones para los hijos. De igual manera, la mujer tiene instrucciones, el varón tiene instrucciones. De igual manera, Israel tiene instrucciones y los otros pueblos tienen instrucciones. Cada uno, aún como ser individuales, tenemos que estudiar, aplicar los mandamientos, ser amables los unos con los otros, trabajar en la perfección de nuestro carácter. La perfección significa balancear apropiadamente nuestro carácter lo mejor posible que podamos. Pero aunque estas pautas, una vez más, parecen generales,
parece que todo el mundo lo tiene que hacer, es importante comprender que cada individuo también se crea en su propio conjunto individualizado de fortalezas y debilidades. No somos iguales, cada uno tenemos ciertas capacidades más desarrolladas los unos de los otros. Y en ese sentido, pues, la providencia divina coloca a cada persona en un conjunto único, circunstancias únicas. No pedimos los padres, no pedimos el lugar donde nacimos. Luego, cuando tenemos ya más conciencia, nos mudamos, quizás nos separamos de la relación con nuestros padres y buscamos otros tipos de relaciones, pero todo esto, todo este contexto en el que nacimos fue determinado no por nosotros, sino que fue predestinado. Y esto hace que seamos únicos. Cada persona tiene un padre diferente. Así pues, cada persona tiene un curso diferente, un destino y un rol individual para jugar entonces en el propósito general del mundo. Así como un equipo de deporte no puede triunfar si cada deportista de su equipo no hace su función apropiadamente, de igual manera, el mundo no es mundo si cada uno de nosotros no desarrollamos nuestro potencial adecuadamente. Cada individuo debe entonces mirar sus habilidades, cuáles son las habilidades que posee, cuáles son los desafíos que debe enfrentar, y en ese, digamos, en ese ejercicio que realmente es la vida, es el diario vivir, en esa manera de corregir sus errores, de reconocer, de determinar cuál es su camino apropiado, pues impacta positivamente a su medio ambiente. Y esto es lo que hace la vida. Por eso digo que el objetivo de la vida es vivirla. Toda persona debe enfocarse en servir al Creador lo mejor que pueda en la situación que el Creador le designó. Es con esta información que creamos una especie de puente con la temática para las próximas conferencias, mencionando términos o temas del pasado rodeado con temática fresca, y así entramos entonces a la identidad hebrea.